Bien, Jorge, a esta hora de la mañana vamos a darle la cordial bienvenida a nuestra primera invitada, la ingeniera Sofía Espín. Ella es asambleísta de UNES. Se cayó la señal. Bueno, vamos a esperar unos segundos que se vuelva a conectar. Para empezar, pues, el diálogo con la ingeniera Sofía Espín. Póngala en pantalla dividida. ¿Cómo está, asambleísta? Un gusto tenerla aquí en Ecuador en directo. Bienvenida. Buenos días, qué gusto para mí estar una vez más con ustedes. Buen día. Gracias, ingeniera Espín. Bueno, el día sábado se aprobó ya ese juicio político al presidente de la República. Con 104 votos sorprendió el número de asambleístas que se sumaron ya a este juicio político. Vimos algunos asambleístas que decían que no estaban de acuerdo con el informe, pero igual votaron por el juicio político. ¿Qué nos hace pensar esto, asambleísta? Bueno, hay que aclarar que lo que se aprobó es el informe de la comisión multipartidista. Es decir, todavía no inicia el proceso de juicio político. Eso es muy importante que la ciudadanía lo tenga claro. Recuerden que hace aproximadamente unos 30 días, un poco menos de 30 días, el Pleno de la Asamblea Nacional se reúne y forma esta comisión multipartidista en donde está Pachacutic, está Izquierda Democrática, está el Partido Social Cristiano y está una compañera de la bancada UNES. Esta comisión multipartidista investiga toda la información que sacó el medio digital La Posta, pero también se suma una serie de participaciones como la señora fiscal, como policías que vinieron a esta comisión, autoridades, el exministro de Energía, Vera Grunauer, una serie de autoridades del Ecuador. Ellos nos presentan un informe, este informe que se le denominó el caso del Gran Padrino, al Pleno de la Asamblea Nacional. En este informe recomiendan ellos que debería procederse al juicio político. Pero el juicio político tiene un procedimiento que lo dice la Constitución. La Constitución dice que se requieren 46 firmas para iniciar un proceso de juicio político, donde también tiene que tener un formato. Tienen que estar todas las firmas, tienen que estar las pruebas, tienen que estar la motivación, porque recuerden que esto va a la Corte Constitucional. Entonces, lo que se aprobó el sábado es el informe que aprobó la comisión, que presentó la comisión pluripartidista por parte de la compañera Viviana Veloz, dicho sea de paso, de UNES. Correcto. Vimos algunos asambleístas. Yo no sé si el doctor Ricardo Vanegas votó por aprobar este informe para el juicio político al presidente de la República, pero vimos a un doctor Ricardo Vanegas que tomó una posición distinta. No sé si en realidad no sé si se puede saber si es que en realidad él votó a favor de este informe o no, pero en todo caso vemos algunos asambleístas que buscan distorsionar todo lo que se está dando en este informe del juicio político al presidente de la República. ¿Cómo analizar esa postura que toman estos asambleístas? Solamente para terminar la pregunta anterior. Entonces, vamos a tener 46 firmas para llevar a juicio político al presidente de la República. Quiero decirle a todo el Ecuador, a todos los que nos miran, que sí, que la bancada UNES va a poner sus firmas para iniciar este proceso de juicio político. Pero, como les decía, es otro documento donde tiene que estar organizado de otra manera porque va a la Corte Constitucional, primero va al CAL y luego va a la Corte Constitucional. Ellos ven temas de forma, eso ya lo han dicho muchísimos juristas en el Ecuador. Entonces, habrán esas firmas para iniciar el proceso de juicio político, van a ver y las vamos a poner nosotros, la bancada UNES, y si más asambleístas dejan el discurso y realmente están interesados en que el presidente de la República responda en la Asamblea Nacional, esperamos que también se sumen esas 46 firmas que pondrá la bancada UNES. Sobre el señor asambleísta Vanegas, me parece que votó a favor, efectivamente, pero estamos claros que la posición de ciertos asambleístas es distraer la gravedad de lo que ocurre con respecto a esta investigación, con respecto al presidente de la República. Es decir, cuando usted lee el informe del Gran Padrino, uno se queda realmente abochornado por la cantidad de pruebas. Y el señor Vanegas lo que intenta es distraer con algunas cosas. Entonces es penoso que busquen manchar esta investigación para quitarle responsabilidad al presidente de la República, que no cabe. ¿Por qué se llegan a esos 104 votos a favor de este informe? Porque las pruebas son contundentes. Son contundentes. Miren, la vez anterior, cuando planteó la bancada UNES la muerte cruzada, se llegaron, me parece que 88 votos. No llegamos ni a 92, por supuesto.
Pero ahora cada vez se suman más asambleístas, porque usted lee este informe, que lo tengo aquí, dicho sea de paso, y uno se queda absorto y con pena y con dolor de lo que está pasando con el pueblo ecuatoriano, por cómo han destruido la seguridad nacional y por cómo han estado haciendo negocios con el Estado, con las empresas públicas de los sectores estratégicos del país, ¿no? Penosa la actuación del señor Vanegas. Correcto. De lo que se ha investigado, asambleísta, ¿cuáles son los temas más, los temas puntuales donde vemos que se ha puesto en riesgo el tema de la seguridad del país en el informe del Gran Padrino? Bueno, hay dos artículos que están invocados en este informe, son el 129.1 y el 129.2, me parece que los tenía por aquí. El 1 es por el punto 1, el 129.1 es por delitos contra la seguridad del Estado y el 2 es por delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito. A pesar de que el de seguridad del Estado es más complejo argumentar, quizás es el que más nos duele. ¿Por qué? Porque la seguridad nacional está destrozada. Cuando usted puede ver cómo desde el gobierno nacional comienzan a desbaratar la seguridad nacional, yo le pongo un caso conocido, el caso del radar. Cómo sacan el radar de la frontera norte del país, este radar estaba en Sucumbíos, lo trasladan, es decir, dejan sin protección la frontera norte del Ecuador, lo trasladan a Montecristi supuestamente para controlar la costa norte del país y lo dañan. ¿Han reemplazado este radar? Le pregunto yo a los ecuatorianos, no lo han reemplazado. Y el argumento que da el presidente es que con una laptop y un servicio satelital se supera el problema. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no ha contratado la laptop, la famosa laptop que es suficiente para reemplazar un radar que utiliza la OTAN? Entonces es realmente penoso, pero si usted se pregunta, ya hay escáneres en las entradas de las cárceles del Ecuador, no existen. Ya hay escáneres para las aduanas del país, no existe. Y así, usted va viendo cómo desbaratan todo el sistema de seguridad, pero además usted ve cómo quitan de la lista de países, de paraísos fiscales a Albania. Justamente este grupo, ¿no? Grupo delictivo que tiene vinculación, grupo del narcotráfico, perdón, que tiene vinculación con Albania, los albaneses, tienen contacto con este señor Cherres, muy amigo cercano. Hay muchas fotos que evidencian la cercanía con el cuñado del presidente, señor Danilo Carrera. Esta investigación la inicia la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía, que investiga los temas del narcotráfico y genera un informe que se conoce como León de Troya, que fue además ocultado por el presidente de la República. Entonces eso, por supuesto, le duele al país que el señor Lasso, en vez de proteger al Ecuador, porque él en ese momento es presidente de la República y decide ocultar esa investigación de la Policía Nacional, no de la bancada UNES, no de la oposición, es una investigación de la Policía Nacional. Ocultan, archivan esta investigación para la investigación y además vemos cómo comienza a crecer el narcotráfico en nuestro país. Entonces es realmente doloroso cómo el presidente ha privilegiado a su cuñado por encima de la seguridad nacional. Entonces para mí los hechos son contundentes y todo lo otro, toda la actuación de estos asambleístas que buscan distraer la atención de estos hechos graves realmente es penoso. Esto sobre el artículo 1, seguridad del Estado. Y el 2 ya viene cómo estaban haciendo estos negociados con las empresas públicas. Hay casos gravísimos, por ejemplo, hay audios entre el señor Cherres, este señor que digo que es cercano al cuñado del presidente, y el presidente de la EMCO, la empresa coordinadora de empresas públicas, el señor Luque Lecaro. Ninguno de los dos está ya en el país, han fugado del país para no responder y comienzan a conversar, por ejemplo, sobre Flopec. Dicen, las utilidades deberían ser 40 millones, pero en realidad son 20, ¿no? Y es como que planifican ahora quedarse ellos con esos 20 millones de manera ilegal, y para esto hablan de cómo quieren cambiar el gerente, de hecho lo llegan a cambiar al gerente en su momento de Flopec, y cómo están planificando, ¿no?, este saqueo en este caso de Flopec. Pero lo mismo se ve en CENEL, pero lo mismo se ve en SELEC. Entonces es todo un entramado de corrupción buscando delinquir a través de coimas en las empresas públicas. Entonces los dos casos
lo que dice el artículo 129, tanto el 1 como el 2 están claramente probados, ¿no? Solamente no ve el que no quiere, nada más, porque los hechos son contundentes. Henry Cucalón calificó de sainete y mamotreto lo resuelto por el Pleno de la Asamblea, que aprobó el informe de la Comisión Ocasional del Gran Padrino, con el cual se da inicio al proceso de juicio político del presidente de la República. ¿Cómo leer las declaraciones del ministro Henry Cucalón? Porque se inició este proceso para un juicio político, pero vuelta a nosotros, si nos damos vuelta a la página y nos recordamos de lo que pasó justamente hace 5 años atrás, cuando le siguieron el juicio político al ex vicepresidente Jorge Glass. Él tenía otra postura y decía que el juicio político es políticamente, que se lo está juzgando al ex vicepresidente, pero ahora tiene otra postura. En esa época él hablaba de imperativo moral, ¿no? Hablaba de mandato ciudadano. Acá tengo las frases que decía el señor Cucalón. Ahora habla de que es un mamotreto, de que son mentiras y que son fábulas. Entonces el señor Cucalón ha quedado evidenciado en su doble moral, en su doble estándar. Era un opositor a la Revolución Ciudadana respetable, pero penosamente esa respetabilidad se está cayendo por esta doble posición, esta doble moral que tiene ante el país. Cuando además, en el caso de Jorge Glass, hasta el momento no encuentran la ruta del dinero. A Jorge Glass no le encuentran $1 mal habido. Pero aquí hay infinidad de audios. Por ejemplo, hay audios entre el señor Danilo Carrera y el señor Rubén Cherres planificando la posesión que asuma como ministro el ingeniero Javier Vera Grunauer. Hay audios de cómo planifican entre los dos, entre Cherres y Danilo Carrera, la posesión del señor Bernardo Manzano. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ellos planifican y el presidente Guillermo Lasso cumple. Yo presentaba estos decretos. Este es el decreto de posesión del señor, no sé si se ve, pero aquí está la firma del presidente de la República, el señor Guillermo Lasso, tanto del señor Bernardo Manzano como del señor Vera Grunauer. Entonces, ¿quién firma? Es decir, ellos planifican entre los dos y el señor Guillermo Lasso cumple. Entonces, está clarísimo que es verdad, que había coordinación y que alguien que tiene 3 empresas con la mafia albanesa influía en el gobierno nacional. Y luego, al menos con el señor Javier Vera Grunauer, no puedo decir lo mismo con el señor de Agricultura, pero con el señor Vera Grunauer conversaban de negocios. Entonces, ¿qué hacía el señor Danilo Carrera, el señor Rubén Cherres, influyendo sobre el gobierno nacional? Entonces, las evidencias son absolutamente contundentes. Es una pena que el señor Cucalón, él ni siquiera es de Creo, esté defendiendo a un gobierno que está por los suelos, porque además recordemos que el 5 de febrero el pueblo se pronunció contundentemente y le dijo a la consulta del señor Guillermo Lasso 8 veces no. Entonces, ¿qué defiende el señor Cucalón ahí? No lo sé, pero ha quedado evidenciado su doble moral. Ingeniera, recordemos parte de lo que dijo justamente hace 5 años atrás Cucalón. El juzgamiento político es previo al penal, pues en el caso de los dignatarios. Solo una facción del correísmo se le puede ocurrir que primero quieren que haya la sentencia penal para que nosotros podamos juzgar. El artículo 129, muy bien citado, no expresa eso. Y le digo una cosa, la Constitución es clara y las 19 anteriores decían lo mismo. Así que aquí no van a inventar el derecho político y constitucional. No hace falta un enjuiciamiento penal para proceder con un enjuiciamiento político. Ahí está la postura que tenía hace 5 años. Clarísimo, ¿no? Yo les preguntaba en el Pleno de la Asamblea Nacional si es que acaso la fiscal ya no abrió una investigación por el caso Encuentros. Lo hizo. Ya hay una investigación en Fiscalía. Pero también la fiscal reabre la investigación sobre el caso León de Troya, que tiene que ver con los vínculos con el narcotráfico y la mafia albanesa. Entonces, ambos procesos están. Pero lo que dice el señor Cucalón tiene razón. Y tiene asidero aquí, en esta Constitución, que dice que esto es un proceso, lo que lleva adelante la Asamblea Nacional es un proceso político y que no requiere que ya haya una sentencia, porque eso lo hace la Fiscalía General del Estado. Entonces, este doble estándar, el señor Cucalón realmente lo está haciendo quedar muy mal. Por temas de tiempo voy a pasarme a otro caso, el caso del expresidente Lenín Moreno. Ayer el juez que justamente
lleva adelante el proceso, determinó de que no debe ir a prisión el expresidente Moreno, sino tiene que presentarse cada 15 días a la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo analiza la ingeniera Sofía Espín este tema jurídico que se está llevando contra el expresidente Lenín Moreno? Primero creo que se evidencia la persecución política que siempre vivimos los miembros de la Revolución Ciudadana, ¿no? Al vicepresidente Jorge Glass, por ejemplo, no le permitieron defenderse en libertad. Inclusive lo tomaron preso para quitarle su cargo de vicepresidente de la República. Recuerden que primero lo toman preso y luego iniciaron este proceso de juicio político, ¿no? Que luego no se lleva a cabo. Pero estas facilidades que le da el juez al señor Moreno, cuando hay excesivas pruebas de el entramado de corrupción con Sinohydro, no se la dieron al vicepresidente Jorge Glass. Y es una pena ver este doble estándar de la justicia. O sea, los correístas, recuerde usted cómo, también les pongo otro ejemplo, invadieron la casa de la prefecta Paola Pavón. Ahí no le dieron estas facilidades, ahí no las llamaron a declarar, preséntese. Ahí le invadieron su casa, ¿no? Inmediatamente la pusieron presa, la tuvieron más de un mes presa. Eso es lo que ha vivido la Revolución Ciudadana, los líderes de la Revolución Ciudadana con esta justicia. Yo realmente me quedo apenada por cómo nos han tratado, y al señor Moreno sí le dicen, preséntese cada 15 días, no hay ningún problema, aquí lo esperamos. Bueno, eso es lo que ha hecho la justicia, es una pena. En todo caso, esperemos que el señor Moreno venga y se presente cada 15 días para que responda ante el Ecuador, porque esta información que ahora saca la Fiscalía le entregó nuestro compañero Ronnie Aliaga hace 5 años atrás. 5 años se demoró la fiscal para iniciar este proceso que se conocía. Estaban las viviendas, estaban los muebles, estaban las cuentas, estaban las transferencias, y esperaron 5 años para abrir este caso. Realmente es bochornoso. En todo caso, ha iniciado este proceso y esperamos que todo el Ecuador conozca, y además lo sabe el Ecuador, que los corruptos siempre fueron ellos. Esperamos aquí los ecuatorianos que venga el señor Lasso y se presente como ha dictaminado el juez. Y en caso de que no se presente, también le ordene ahora sí prisión preventiva para el señor Lenín Moreno. ¿Usted cree que el expresidente Moreno se presentará cada 15 días? Yo lo dudo realmente, porque él por algo está en Paraguay. Aparentemente Paraguay tiene prohibición de extradición. Estoy segura que se convertirá en un prófugo, pero en todo caso aquí estaremos esperando que venga, ¿no? Correcto. Vamos a otro tema, porque se nos va el tiempo. La noticia de crímenes que ustedes presentaron contra el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, que anunció un presunto fraude electoral, pero hasta el momento no ha presentado las pruebas. ¿Cómo avanza esto? Mire, este tipo de acciones que encabezó el señor Pita, hablando de un centro paralelo dentro de la misma, dentro del mismo Consejo Nacional Electoral de Guayas, dentro de la misma delegación de Guayas, poniendo dudas sobre un proceso, diciendo que querían cambiar la votación de la consulta popular y luego allanando nuestro centro de cómputo absolutamente legal. Todos los partidos tienen centros de cómputo, tienen que ser investigados. Tiene que ser investigado el señor Pita, porque este tipo de cosas no puede quedar en la impunidad. No crear dudas sobre la votación, sobre lo que estaba ocurriendo, no es correcto. Y por eso nosotros queremos que el señor Pita sea investigado y que presente las pruebas. Luego la señora Diana Tamain ha dicho que nunca hubo ningún centro de cómputo paralelo. Y entonces, ¿qué pasa con el proceso de la consulta popular? ¿Crea dudas ante la ciudadanía o les da discurso para decir que alguien metió la mano en su mismo CNE, en sus mismas instalaciones, en su misma delegación? Este tipo de acciones no puede quedar en la impunidad, y por eso hemos presentado esta noticia criminis para que Fiscalía investigue. Correcto. ¿Y qué tiempo hay que esperar para tener resultados de esto? Bueno, la fiscal se demora a veces un poco, ¿no? En todo caso, nosotros estaremos vigilantes de que esto no se demore y se lleve adelante esta investigación. Si no, también recuerde usted que la misma Asamblea Nacional, el problema es que tiene que ser, cuando se termine el proceso electoral, puede llamar a juicio político a los miembros del Consejo Nacional Electoral, porque ellos durante el tiempo en que están las elecciones, pues no se les puede tocar, tienen una protección que les da la Constitución, pero terminado el proceso electoral, sí pueden ser llamados a rendir cuentas a la Asamblea Nacional, y por supuesto lo haremos. También esperamos que la fiscal investigue, por supuesto,
¿Qué se pretendió hacer, ingeniera Sofía Espín, con este tipo de acto que lo vimos que apareció de un momento a otro por parte del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral? Dijo que llegó al Consejo Electoral, que fue a hacer como quien dice una visita, pero fue sorprendente esa visita con una microonda en vivo de Coavisa en la hora de las noticias para que don Alfonso lance su comentario y tratar de posicionar un mensaje como que algo no estaba bien en este proceso electoral. Efectivamente, había montado un gran show para deslegitimar el triunfo contundente del no. Entonces, esto tiene que ser investigado. ¿Qué pretendían? O sea, esto casi fue en cadena nacional, ¿no? Los grandes medios de comunicación inmediatamente transmitieron en vivo prácticamente la noticia de este centro de cómputo paralelo, falseando la realidad. Inmediatamente sale el presidente de la delegación Guayas a decir que no era cierto y que lo que estaban haciendo era un pedido del mismo señor Pita. Entonces, esto tiene que ser investigado, porque parecía que se montaba un gran sainete para intentar cambiar los resultados de la consulta popular o al menos deslegitimarlo. Y eso no es correcto. Yo creo que ahora que se terminó ya el conteo, el pueblo ecuatoriano sabe que ganó el no en las 8 preguntas y de manera contundente, y está todo muy claro. Pero en ese momento que todavía estaba en procedimiento la votación, era fácil crear dudas sobre los resultados de la consulta popular, ¿no? Entonces, esto tiene que ser investigado. Pudo darse incluso un enfrentamiento entre el Partido Social Cristiano, UNES, porque de pronto puso en duda todo el proceso. ¿Qué hubiese pasado si esto hubiese llegado a mayores por la irresponsabilidad tal vez de una persona que es autoridad del Consejo Nacional Electoral, que sin haber tenido una prueba, haber llegado a un sitio, no presentó imágenes donde en realidad se haya visto una aparente alteración de resultados en actas? Hasta el momento no hemos visto imágenes que él dice que sí se dio alteración de actas, pero no hay pruebas, no hay detenidos que los estén acusando y les digan que ellos estaban alterando las actas. Efectivamente, creo yo que el señor Pita no se da cuenta que al echar dudas sobre el tema de la consulta popular, en realidad estaba creando dudas sobre todo el proceso, sobre los resultados de la alcaldía, sobre los resultados contundentes de la alcaldía y sobre los resultados contundentes de la prefectura. Estaba echando dudas sobre todo el proceso que ellos mismos han llevado a cabo y podía llegar a generar, por supuesto, conflicto entre los dos partidos políticos que venían en primero y en segundo lugar. O sea, lo que usted dice podía haberse dado. Se da cuenta, creo yo, se da cuenta la presidenta y trata de calmar la situación diciendo, no, la duda es solo sobre la consulta popular. Pero, ¿qué actor político, qué partido político podía tener influencia sobre la delegación del Guayas si son ellos los que están dominando, ellos son los que están trabajando allí, ellos son los que están dominando el proceso? Entonces, es realmente descabellado. Por eso digo yo, este tipo de acciones no pueden quedarle impunidad porque no se pueden repetir. Como no se pueden repetir las actuaciones, por ejemplo, de la firma Market del señor Peña Herrera, que lanza resultados absolutamente dispares a la realidad, lo que finalmente fue la realidad. Y lo mismo del caso de la empresa Sedatos. Eso no es correcto, eso no es ético y debería ser regulado. Estamos pensando en iniciar un proceso de una elaboración de una ley que controle este tipo de acciones. No puede ser que tú te presentes en cadenas nacionales dando unos resultados que luego resultan tan disímiles de los reales. Entonces, esto es antiético y en su momento también presentaremos una ley para regular este tipo de cosas. Pero lo que hace el señor Pita realmente es penoso y tampoco debería repetirse, por eso hemos pedido la investigación. Ingeniera, antes de despedirme de esta entrevista, me gustaría que me dé su criterio sobre los 18 o 20 meses de gobierno que lleva el presidente Lasso. Si usted tiene que calificar al presidente Guillermo Lasso, ¿cómo lo califica? Bueno, el presidente Lasso ha sido uno de los peores gobiernos que ha tenido la República del Ecuador. Ha destruido el país, ¿no? 200.000 personas han salido del Ecuador, salen a pesar de que pueden morir en el camino. Nunca hemos tenido estos índices de inseguridad. En particular la costa ecuatoriana, ¿no? Guayaquil, por ejemplo, está destrozado
está lleno de miedo. Machala, ayer estallaron en una bomba en un local comercial, la gente está aterrada, no cumplió nada de lo que prometió. Recuerde usted que dijo que iba a solucionar los problemas del Ecuador en 100 minutos y en realidad los ha incrementado de manera drástica. Entonces es un presidente que si tuviera algo de dignidad presentara la renuncia al país. Eso es lo que correspondería si tuviera algo de dignidad, no lo hace. Esperamos también que el Consejo Nacional Electoral le dé los formularios para iniciar el proceso de revocatoria del mandato que también está en la Constitución de la República, ¿no? Vemos que el señor presidente de la OEA ha mandado un oficio diciendo que se respete la Constitución, que los 4 años de gobierno, pero también esta misma Constitución determina otras maneras para, por ejemplo, a través de la acción ciudadana, recoger firmas para un proceso de revocatoria de mandato. También esta Constitución habla del enjuiciamiento político, también esta Constitución habla de la muerte cruzada. Democracia no es aguantar a una persona y un mal gobierno 4 años, peor cuando lo está entregando al narco. Eso no es democracia. Democracia es respetar. Si tú haces un planteamiento, haces un plan de trabajo, lo presentas al país, lo tienes que cumplir. Lazo no lo ha cumplido y por eso ya no debería estar en el poder. Ingeniera Sofía Espín, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con Ecuador en directo. Un abrazo para ustedes. Buen día. Gracias. Gracias a la ingeniera Sofía Espín, asambleísta de UNES.